Antes de la jubilación, cuando trabajar hasta el final era normal. Imagina despertar una mañana, tener 70 años y saber que todavía necesitas trabajar. No porque quieras mantenerte ocupado. No porque te guste tu trabajo. Sino porque, si dejas de trabajar, simplemente no tienes de qué vivir. Aunque hoy la jubilación parece algo normal, hubo una época en la que para millones de personas no existía un sistema federal que les garantizara un ingreso durante la vejez. Y esto nos lleva a una pregunta sorprendente. ¿Qué ocurría con los trabajadores cuando ya no tenían fuerzas para continuar? Durante gran parte de la historia de Estados Unidos, llegar a una edad avanzada no significaba automáticamente recibir una pensión del gobierno. La realidad era mucho más dura. Si una persona podía continuar trabajando, seguía trabajando. Si tenía ahorros, podía utilizarlos. Si contaba con familiares que pudieran ayudarla, dependía de ellos. Y si no tenía ninguna de esas opciones, la vejez podía convertirse rápidamente en pobreza. Pero entonces llegó una de las épocas económicas más difíciles de la historia estadounidense. La Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos, los bancos quebraron, y muchas familias vieron desaparecer sus ahorros. Y para las personas mayores, la situación podía ser todavía peor, porque conseguir un nuevo empleo a los 60, 70 años o más no era precisamente fácil. Fue entonces cuando comenzó a crecer una pregunta que cambiaría la historia. ¿Debe una sociedad permitir que sus trabajadores lleguen a la vejez sin ningún tipo de protección económica? En 1935, durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, Estados Unidos aprobó la Ley del Seguro Social. El objetivo era crear una red de protección para determinados trabajadores, especialmente frente a la vejez, el desempleo y otras situaciones de vulnerabilidad. Pero hay algo importante que muchas personas desconocen. El sistema no apareció de la noche a la mañana como una jubilación universal tal como muchos la imaginan hoy. Su implementación fue gradual. Y la edad de referencia para las prestaciones de jubilación se estableció en 65 años. Para millones de estadounidenses, aquello representó un cambio histórico. Por primera vez, el gobierno federal estaba creando un sistema que podía proporcionar ingresos a los trabajadores que llegaban a determinada edad y cumplían los requisitos establecidos. Pero, ¿por qué 65 años? Esa cifra se ha convertido en una de las edades más conocidas cuando hablamos de jubilación. Sin embargo, no significa que las personas de generaciones anteriores simplemente esperaran tranquilamente hasta cumplir 65 años para dejar de trabajar. Durante décadas, muchísimas personas continuaron trabajando mientras pudieron. Y aquí está la parte que más sorprende. La jubilación que hoy consideramos normal es relativamente reciente en términos históricos. Nuestros abuelos y bisabuelos vivieron una realidad laboral muy diferente. Para ellos, trabajar durante décadas no siempre significaba que al final de la vida tendrían una etapa tranquila asegurada. La vejez podía significar seguir trabajando. Podía significar depender de los hijos. Podía significar vivir con muy poco. Y en los casos más difíciles, podía significar depender de la ayuda de la comunidad. La creación del Seguro Social no eliminó todos estos problemas, pero sí cambió la manera en que Estados Unidos enfrentaba la vejez. Con el paso de los años, el sistema fue evolucionando y se convirtió en una de las instituciones más importantes de la seguridad económica de los estadounidenses. Y eso nos lleva a una reflexión interesante. Hoy muchas personas se preguntan, ¿a qué edad podré jubilarme? Pero hace más de un siglo, millones de trabajadores probablemente se hacían una pregunta muy diferente. ¿Hasta qué edad tendré que trabajar? La diferencia entre esas dos preguntas demuestra cuánto ha cambiado nuestra sociedad. Porque la jubilación no siempre fue una etapa garantizada de la vida. Es el resultado de décadas de cambios económicos, sociales y políticos. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar de la jubilación, recuerda esto. Hubo una época en la que llegar a viejo no significaba poder dejar de trabajar. Y quizá la verdadera historia de la jubilación no sea solamente sobre cuándo dejamos de trabajar, sino sobre cómo la sociedad aprendió, poco a poco, que después de toda una vida trabajando, las personas también merecen tener una etapa de descanso. ¿Te imaginas cómo habría sido llegar a los 70 años en aquella época sin una pensión?